Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora que estés viendo este video. Mi nombre es Julian Loardo, soy profesora de la plana de Lengua y Literatura y hoy día vamos a ver un tema de nuestro curso de literatura dedicado a la semana 30, que es el realismo, la segunda parte. Ya la semana anterior hemos visto la primera parte del realismo, dedicada a Manuel González Prada, y el día de hoy, pues, esta parte está dedicada a la narrativa del realismo, en el caso de la obra Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner. Bien, vamos a ver nuestra clase. Lo primero que debemos recordar antes de ir a este tema es primero el contexto, ¿verdad? Recuerda, el contexto era la reconstrucción nacional, la etapa de finales del siglo XIX, pero también vamos a tomar en cuenta algo importante que debemos mencionar para ver esta parte de la obra de Clorinda Mato. Clorinda Mato pertenece a la primera generación de las escritoras ilustradas, ¿no? En esta época, déjame decirte, pues que hablamos de aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, y teniendo en cuenta estos, muchas autoras que han estudiado esta parte de la literatura peruana, han notado que en esta etapa surge un grupo de escritoras que van a manifestar sus ideas, y también, por ejemplo, son los primeros momentos en el que se habla de una libertad para la mujer, la libertad de estudiar, por ejemplo. Ya se empieza a plantear la idea del voto o de hacerse cargo de sus propios bienes, porque recordemos que el contexto en el que estamos es el contexto del siglo XIX, ¿verdad? Finales del siglo XIX, por ejemplo, la mujer no tenía un derecho a administrar sus bienes, ¿no? Por ejemplo, recibió una herencia y esos bienes eran administrados o por su padre, si es que era una mujer soltera, por su esposo, si era una mujer casada, ¿no? Entonces vamos a ver que en esta época surge un grupo de escritoras, y vamos a leer este fragmento que es muy interesante de la investigación de Mónica Cárdenas Moreno, del feminismo liberal en el Perú decimonónico. Vamos a ver la parte de Manuel González Prada. Bueno, en este artículo se habla de Manuel González Prada y de la generación de las escritoras de 1870. ¿Sí? Bien, ahí tienes la dirección también donde puedes encontrarla de esta manera en internet. Es todo un trabajo bien cuidado, bien hecho, y vamos a leer. En la década de 1870, tras un proceso de modernización del país y de la ciudad de Lima, a través de sus instituciones, periódicos, semanarios, revistas, premios, grupos literarios, acoge a un grupo de escritoras cuya producción literaria se irá consolidando en las décadas siguientes. Decimos acoge, ya que muchas de ellas migran hacia la capital desde distintas provincias. Teresa González de Fanning, desde Ancash, Carolina Freire desde Tacna, Mercedes Cabello desde Moquegua y Clorinda Mato desde Cusco. Esta generación ha sido presentada lúcidamente también como la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. Son las primeras mujeres que, en caso de muchas de ellas, por ejemplo, estaban en grupos o se reunían para compartir también de lo que serían sus publicaciones. Muchas de ellas, como Clorinda Mato, por ejemplo, fundaron revistas, periódicos, y difundían noticias, parte del arte, sus ideas políticas, sus ensayos en esta época, ¿no? Entonces, vamos a ver una activa participación de la mujer narradora, de la mujer que va a escribir, y se vio influenciada mucho por las ideas ilustradas que llegaron al Perú en todo el siglo XIX. Entonces, esta etapa es muy importante también, y aquí vamos a encontrar a Clorinda Mato de Turner, ¿sí? Objetivos para el día de hoy, entonces, presentaremos las características principales de la novela indianista. ¿Por qué hablamos de una novela indianista? No estamos hablando de indigenismo todavía, ¿sí? Con Ave sin nido, que es la obra que vamos a ver el día de hoy, no estamos hablando de indigenismo aún, porque el personaje principal no es el personaje indígena. Vamos a encontrar ciertas características, si bien
se habla, se denuncia un abuso hacia el indígena, todavía no es el protagonista el indígena, su propia historia, ¿sí? Bien, conocer los aportes literarios de Clorinda Mato de Turner, analizar la obra Aves sin nidos en el nivel formal y temático a través de sus fragmentos, ¿sí? Bien, pues aquí una pequeña referencia de la generación de las mujeres ilustradas de las cuales hablábamos en la introducción. Tienes aquí el caso, por ejemplo, ¿sí?, de Elvira García García, ¿sí?, una obra que se llama La mujer peruana a través de los siglos. Bueno, tiene muchas obras, la verdad. Una de ellas es esta, ¿no? Mercedes Cabello, que quizá es una de las más conocidas junto a Clorinda Mato, ¿no? Blanca Sol, una de sus obras, bastante interesante también, que es una novela, donde retrata, pues, un tema que causó mucho revuelo en la época, que tiene que ver, pues, con una mujer que quería aparentar una vida social, ¿no? Una posición social que ella no poseía. Teresa González de Fanning, que se preocupó mucho por lo que es la educación de la mujer también. Muchas de ellas van a hacer ensayos, propuestas sobre justamente la educación para las mujeres, ¿sí? Amalia Puga de Lozada, por ejemplo, en la obra Los Barzúas, tenemos aquí a Lestania Larriba, tiene cuentos, por ejemplo. Bueno, en realidad muchas de ellas tienen muchísimas obras. Y voy a mencionar el caso de María Jesús Alvarado, bastante importante. Si no vemos de repente una obra en concreto, sí mucho aporte en torno, por ejemplo, a la integración de un comité directivo de la Asociación Proindígena, por ejemplo, ¿sí? Ella integra este comité proindígena. Esto tiene que ver mucho con la etapa, el tema de que se empieza a hablar, el tema en torno la problemática de la situación del poblador de los Andes, por ejemplo, en la época. También fundó Evolución Femenina, que era una institución en pro de la cultura y los derechos de la mujer. Y vamos a ver que logra también a través de esta institución plantear una reforma, un cambio en el Código Civil de los primeros años del siglo XX, en el que se plantea que las mujeres casadas dejen de estar bajo la patria potestad del esposo y que ellas mismas puedan administrar sus propios bienes, ¿sí? Y lo logran, ¿no? Logran, por ejemplo, junto con esta institución, logran que se cambie ese código civil y pues la mujer pasaría a administrar sus propios bienes. Bien. Hablemos de Clorinda Mato de Turner ahora, ¿bien? Clorinda Mato es una narradora, una escritora cusqueña, ¿sí? También la obra Aves sin nido, por ejemplo, se sitúa en un poblado ficcional, pero que ella lo sitúa pues en el sur, ¿no? En Cusco. ¿Bien? Una activa participación en la vida cultural del país y destacó por su papel en la formación de un incipiente feminismo peruano. Cuando hablamos pues del feminismo peruano, ojo, hay que tener cuidado en torno a cómo se plantea, ¿no? Por ejemplo, esta visión del feminismo peruano habla, por ejemplo, sobre, de acuerdo a la época, por ejemplo, la participación activa de la mujer dentro de lo que sería pues la vida cultural, ¿no? Intelectual, la educación, por ejemplo, porque obviamente no había un acceso directo, no había una participación activa. Clorinda Mato tuvo que enfrentar muchas dificultades por las ideas también que planteaba, ¿no? Vamos a ver, al igual que González Prada, plantea ideas donde va a cuestionar, por ejemplo, va a cuestionar a las instituciones, ¿no? Lo mal que se hace. No es que rechaza completamente una institución, por ejemplo, como la eclesiástica, la iglesia, sino que critica a las personas que no realizan bien su labor dentro de una institución. También eso lo vamos a leer en Aves sin nido dentro de unos momentos. Realizó una dura crítica contra la iglesia, ¿sí? Las personas que dentro de la iglesia no ejercen, por ejemplo, correctamente su papel, su rol, ¿no? Ello también genera una respuesta que la lleva a irse del país, incluso se dice que la llevan a excomulgar de la iglesia, va a tener muchas represalias. Ella funda un periódico, se dice que también
ese periódico sufrió un percance el local donde ella tenía este periódico, se incendió, ¿no? Fue incendiado, ¿no? Sufre una persecución a raíz de las propuestas, las ideas, ¿no? Rechazos. Y pues por eso los últimos 10 años de su vida los va a pasar en otro país, ya se va a Argentina, donde puede pues seguir desarrollando sus escritos, sus publicaciones, ¿no? Bien, 3 obras muy importantes de Clorinda Mato de Turner, bueno, tienen varias obras, ¿no? Por ejemplo, Tradiciones Cusqueñas, Índole, Herencia y la célebre Ave sin nido, por ejemplo. Aquí hemos colocado 3 para ti. Pero, por ejemplo, una más sería Tradiciones Cusqueñas, que también es muy conocida. Características que vamos a tener en Clorinda Mato, por ejemplo, la influencia del positivismo, al igual que Manuel González Prada, recuerda que tienen muy presente esto de la ciencia positiva, ¿no? El positivismo como aquello que va a ayudar, por ejemplo, a discernir mejor, a analizar mejor una situación. Ya sabes que se emplea el método científico. El positivismo aboga por esa propuesta de análisis, y el análisis que se va a hacer de acuerdo a este método también se va a aplicar a nivel social, ¿no? Se muestra tanto en la propuesta del análisis social, entonces, y plantear una educación como medio de transmisión de los conocimientos científicos. La ciencia de esa época, ¿sí? La ciencia del siglo XIX, influenciada por el positivismo, y se quiere dar el alcance de esos nuevos conocimientos científicos a través de la educación. ¿Bien? La defensa del indio. Cuando hablamos de la defensa del indio, por ejemplo, tanto en la labor periodística como en la novelística, Clorinda Mato, como te dije, incluso funda su propio periódico, su propia revista, bueno, participa en varias revistas también. La autora va a denunciar a través de ellos los diversos abusos que se cometen contra los indígenas, por ejemplo. Principalmente en las provincias alejadas, ¿sí? Clorinda Mato se enfoca mucho en ese abuso del poder en aquellos lugares donde la ley, donde el cumplimiento de la ley no llega, ¿no? Los lugares más alejados, donde no hay nadie que supervise que la ley se cumpla, ¿no? Específicamente. Elementos románticos. Aquí vamos a tener algo muy importante en la obra, a pesar de que estamos hablando de una obra realista, una obra que se influencia del realismo, vamos a encontrar elementos románticos dentro de la obra de Clorinda Mato, a pesar de la pertenencia al realismo, ojo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema amoroso en Ave sin nido hay un tema amoroso también, ¿sí? El tono costumbrista, por ejemplo, ¿ya? Y también algunos giros rebuscados en la trama, ¿no? Por ejemplo, una dificultad, ¿no? Por ejemplo, vemos que Margarita y Manuel se aman, y tú dices, el tema amoroso, que esto obviamente se relaciona con lo romántico, y de pronto, pues él va a buscarla a ella porque se ha decidido, ¿no? Y de pronto hay un giro en la trama que dices, no puede ser cierto esto, por esta dificultad, ¿no? Entonces ahí vemos este elemento típico de las novelas románticas también, pero no es una novela romántica porque el tema que trata es un tema realista, ¿sí? Bien, pero sí tiene elementos, ¿no? Tiene rasgos, características que vamos a encontrar también. Entonces está entre lo romántico y lo realista, ¿no? Realista por el tema, pero tiene características por ahí, algunas peculiaridades, rasgos, ¿sí? No abandonan los rasgos románticos. Bien. Vamos entonces a la novela Ave sin nido. Bien. Estás viendo en pantalla la edición facsimilar, es decir, como se publicó la primera vez, ¿ya? De Ave sin nido. ¿Ven? Es la versión facsimilar de Ave sin nido, que ha sido reeditada hace algunos años también. Bien. El tema principal que vamos a encontrar en Ave sin nido es la explotación del indígena
acompañado también de la idea que se produce esta explotación por el abuso de las autoridades, ¿sí? El abuso de las autoridades. Especialmente vamos a encontrar esto que ya mencionaba González Prada la semana pasada. Nosotros vimos en González Prada, te acordarás que González Prada hablaba de la Trinidad embrutecedora del indio, así lo llamaba González Prada, ¿no? ¿A quiénes llamaba la Trinidad embrutecedora del indio? Al cura, al juez y al gobernador, ¿no? Entonces, esos tres elementos los vamos a encontrar también en esta novela Aves sin nido, ¿sí? Obviamente el género narrativo, no te vayas a olvidar, el género narrativo, la especie novela social, novela tesis o novela de tesis, también en esta época se empleaba. Recuerda que esto es una herencia del realismo europeo, el realismo europeo también desarrollaba la novela de tesis, ¿verdad? Muy bien. Estructura, vamos a encontrar un prólogo o, bueno, llamado proemio o prólogo, como quieras llamarlo, y dos partes en la novela, ¿sí? Descripciones detalladas, abundantes, esto por herencia del realismo, obviamente. Vamos a ver, pues, que hay muchas descripciones de lugares, descripciones de personas, nos las describen al detalle como para que te la imagines o te lo imagines al personaje, y pues es como si existiera con todos sus detalles, ¿no? Bien. Otra de las características, por ejemplo, que podemos ver es la intervención del narrador durante la trama, ¿no? Vamos a encontrar una alusión, por ejemplo, a un acto, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras escenas, la conversación entre Lucía Marín y Marcela Yupanqui, por ejemplo, ¿no? Y luego la narradora bueno, la voz narrativa, tenemos que decir, no la narradora, la voz narrativa a, a, a opinar sobre lo que está aconteciendo, ¿no? Esto es bastante común. Se da una escena y hay una opinión, ¿no? La opinión de la voz que narra. Una voz externa, ¿no? Una voz tercera persona, un narrador omnisciente, justamente, que es otra de las características que vamos a encontrar aquí en Aves sin nido. Bien, se utilizan elementos melodramáticos. ¿Qué son los elementos melodramáticos? Vamos a encontrar, por ejemplo, una forma de expresión, por ejemplo, bastante, con mucho dramatismo, ¿no? Melodramático tiene que ver que el dramatismo extremo, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos es la muerte de Marcela Yupanqui, por ejemplo, ¿no? Cuando ella está a punto de morir, vamos a encontrar varias metáforas, ¿no? Esa situación de expresión bastante adornada, ¿no? Con bastante dramatismo, se va a morir y de pronto, oh, mis aves sin nido, ahora se van a quedar solas, no van a tener nada. Esa situación, exagerar un poco las expresiones, ¿no? Eso vamos a encontrar a menudo en este tipo de narración, por ejemplo. Bien, por ejemplo, otro elemento que vamos a encontrar, bueno, ya lo había mencionado, el narrador omnisciente, no te vayas a olvidar. A pesar de que encontramos, obviamente, los elementos melodramáticos en la conversación de los personajes a veces, ¿no? Esto llevar al sentimiento exagerado, ¿no? Lo sentimental de forma exagerada. También vamos a encontrar un narrador en tercera persona. Está fuera de la historia, no es personaje dentro de la historia, es un narrador que está fuera de la historia, ve todo desde afuera, ¿no? Desde lejos, describe el lugar, ¿no? Describe lugares, personajes. La narración lineal, la obra presenta se encuentra en línea recta, no hay saltos en el tiempo, no hay retrocesos en el tiempo, avances, no hay, ¿no? Por ahí de repente alusiones a algo que posiblemente vaya a darse más adelante, pero no es un salto en el tiempo, todo es en línea recta. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ir al argumento de esta obra bastante interesante, que es una de las obras antecedentes del indigenismo peruano, sería del antecedente del indigenismo, a lo cual algunos le llaman indianismo, ¿sí? Bien, tienes aquí un argumento, te estamos dejando un argumento bastante completo, ¿no? Donde te contamos parte de la obra, pero vamos a ver parte por parte y vamos a relacionarlos también con algunos fragmentos de la novela, ¿sí? Bien,
Juan y Marcela Yupanqui forman una familia de indígenas con 2 hijas, sus hijas, ¿ya? Rosalía y Margarita. Ellos viven aquejados por deudas. Bien, para esto tenemos que hacer referencia a qué tipo de deudas, ¿no? En ese tiempo vamos a ver que Clorinda Mato está plantando una realidad que se daba en muchos caseríos, en muchos lugares alejados, que era dejarles dinero, ¿no? a los pobladores y luego se les cobraba por ese dinero prestado, ¿no? Algo así como, mira, te presto dinero ahora y me lo pagas con un interés por habértelo prestado, ¿no? Algo así. Pero muchas veces estas deudas no se pagaban porque había sucesos que lo que generaba era que el poblador no pueda pagar, y generalmente estos pobladores son los indígenas, ¿no? Entonces venían las autoridades, mira, tú no puedes pagar, como no puedes pagar, entonces tienes que pagar con tu fuerza laboral, ¿no? Con tu fuerza laboral, entonces te vas a las minas o a donde se te necesite, ¿no? Por ejemplo, un hacendado te podía llevar a su negocio, ¿no? Que es la mina, y los trabajos ahí eran horribles, eran agotadores, los trataban muy mal hasta fallecer. Es más, se va a plantear en la obra la idea de que las personas que van a ese tipo de trabajos simplemente ya no regresan o regresan muy mal de salud, algunos terminan incluso muertos. Entonces, era como una especie de esclavitud, pero legal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que era deuda, ¿no? Una deuda que han contraído sin que quieran adeudarse, es decir, les llevaban el dinero y toma el dinero, ¿no? Toma el dinero, el otro año regreso o después regreso por este dinero más de lo que me tienes que pagar, ¿no? Y hay de ti que no me pagas a tiempo, ¿no? Entonces, si no me pagas a tiempo, te endeudas, hay de repente, digamos, los intereses por no pagar a tiempo y terminas endeudando y nunca termina de pagar la persona, ¿no? En este caso los indios. Entonces, esta situación que se daba en este caserío llamado Quillac, ¿ya? Va a ser expuesto por Marcela. Marcela es una señora que tiene un problema urgente. No tienen dinero para pagar ese dinero que les han dado. Hay deudas, son deudas contraídas con las autoridades. De colmo, la suegra de ella ha fallecido, la suegra de Marcela ha fallecido, y también para poderla enterrar, ¿no? Y el cura le dé la misa o el entierro, ¿no? Donde siempre asiste un sacerdote para que entierren a la persona fallecida, el cura cobraba, ¿no? Y había cobrado con la cosecha de papas, ¿sí? Ahora, si ya no tienen ellos para cosechar las papas y venderlas, entonces no van a tener dinero para pagar la deuda que han contraído antes. Entonces, esa es la situación. Si no hay dinero, entonces el esposo Juan Yupanqui va a tener que ir a estos trabajos forzados, ¿no? O mejor dicho, estos trabajos en las minas, donde los tratan muy mal. Y Marcela, que es la esposa, si no le paga completo al cura, va a tener que ir también a servir a la casa parroquial, y ella no quiere porque teme algo, ¿no? Entonces esto es lo que le va a contar a Lucía Marín. Entonces nuestros personajes que se presentan primero son Marcela Yupanqui, ¿sí? Marcela Yupanqui y Lucía Marín. Son los 2 primeros personajes que vamos a encontrar. Claro que como preámbulo vamos a ver que la autora, Clorinda Mato, expone en el proemio algo bastante interesante. Antes de ir a todo el argumento de la obra, yo sé que ya lo estás leyendo, ¿sí? Pero vamos a ir al proemio. El proemio de Aves sin nido. En este proemio vamos a encontrar el fin didáctico de la novela, ¿sí? La autora plantea lo siguiente, dice: si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, o sea, las generaciones pasadas, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. ¿A qué se refiere con eso? De repente en estos momentos, profesora, no entendí. Explico.
de que la historia es un espejo, donde se puede ver, ¿sí? Donde las generaciones futuras van a poder mirar algo, ¿no? En la historia se puede mirar algo. Se puede mirar, ¿sí? Todo lo que ocurrió, ¿no? Las generaciones anteriores. Las generaciones venideras, las personas del futuro, van a ver en la historia lo que pasó en el pasado, lo que ocurrió en el pasado, para no caer en redundancia. La novela tiene una misión, ¿sí? Si la historia es un espejo, la novela tiene que ser una fotografía donde queden plasmadas, la novela debe quedar plasmada, lo bueno y lo malo, los vicios de esas generaciones anteriores. Y también, ¿sí? Las virtudes, los vicios, lo malo, las virtudes, lo bueno. La novela debe ser una fotografía donde se pueda ver lo malo, lo bueno. Las generaciones anteriores, de un pueblo, de una nación. ¿Para qué? Con la consiguiente moraleja, recuerda que una moraleja nos deja una enseñanza, entonces la novela tiene una enseñanza. ¿Por qué me muestra lo bueno y lo malo? Porque así va a lograr que al mirar lo malo, yo pueda corregir mi generación futura y no cometer esos mismos errores, esos vicios de esa generación antigua. También, si se exaltan las virtudes, que vamos a ver lo bueno y lo malo, las virtudes, lo bueno, entonces el homenaje, ¿no? ¿De qué? De lo bueno que sí hubo en ese pasado. ¿Sí? Entonces, las generaciones posteriores al leer esa novela van a ver lo bueno, para exaltarlo, para decir, mira, esto es un buen ejemplo, y van a ver lo malo, para decir, esto no debe hacerse, no se debe corregir. Por eso, por ejemplo, yo creo que Clorinda Mato de Turner cuestionaría, a veces, hoy en día hablamos mucho de obras antiguas, películas, y a veces vemos acciones negativas, ¿no? Por ejemplo, como cuando critican y dicen, ah, mira, en esas series antiguas, mira cómo discriminaban a tal, hay que censurar eso no, ¿no? O mira, eso antiguamente en esos dibujos animados era acoso, ¿no? Hay que censurarlo, hay que censurar. No, no. Hay que mirar lo malo y hay que mirar lo bueno, nos dice Clorinda Mato. En el pasado hubo cosas malas y cosas buenas, porque si yo censuro algo que ha ocurrido en el pasado, estoy borrando. Entonces yo no puedo corregir a mi generación nueva, a mi mundo actual, no puedo corregir si es que yo lo oculto, ¿no? Entonces Clorinda nos dice, esa novela, una época determinada, debe mostrar lo malo y lo bueno. Lo malo era justamente que quede de enseñanza para las futuras generaciones y no cometer los mismos errores. Y que quede lo bueno también, se hable de lo bueno para exaltarlo y que sirva de ejemplo. ¿Bien? Por eso hablamos de un fin didáctico. Bien, algo más que plantea la autora y que la primera vez que yo leí esto, me quedé sorprendida, ¿no? Ella decía en su proemio, en su prólogo, plantea esto, ¿no? Dice, ¿quién sabe si después de doblar la última página de este libro, se conocerá la importancia de observar atentamente el personal de las autoridades, así eclesiásticas como civiles, que vayan a regir los destinos de los que viven en las apartadas poblaciones del interior del Perú. ¿Sí? Yo me preguntaba, observar a las autoridades, a mí nunca me hubiera ocurrido. Yo tenía, creo que, 14 años cuando leí Ave sin nido por primera vez, 13, 14 años, cuando me la mandaron a leer al colegio. Decía, regir a las autoridades, ¿no? Interesante eso que plantea Clorinda Mato, ¿no? Porque, y ahí me cuestioné y dije, entonces quiere decir que hay autoridades que hacen cosas malas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a presentar Clorinda? Ya me está diciendo que va a mostrar lo bueno y lo malo.
Y me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante, entonces empecé a leer esta obra de Cindy. Bien. Algo que vamos a encontrar también en el proemio, en el mismo proemio, es la forma como ella mira al poblador, al otro poblador de los Andes. ¿Ya? Tiene una visión paternalista. ¿Qué se refiere con una visión paternalista? Vamos a leer primero lo que ella dice, ¿no? Amo con amor de ternura a la raza indígena. Lo mismo he observado de cerca sus costumbres encantadoras por su sencillez, la abyección a que someten esa raza, aquellos mandones del villorrio, si varían de nombre, no degeneran siquiera del epíteto de tiranos. No otra cosa son, en lo general, los curas, gobernadores, caciques y alcaldes. Esta parte es una parte que ya, ¿sí? Ya me estaba mencionando antes que iba a observar atentamente, decía Clorinda, ¿no? Bueno, en este proemio. Al terminar nuestra novela, quizá sepamos la importancia que es de vigilar a las autoridades. Y después me está diciendo que estas autoridades muchas veces, ¿sí?, son tiranos, ¿ah? No degeneran siquiera del epíteto de tiranos, ¿sí? Son tiranos. Entonces me está hablando ya de un tema muy importante que se va a encontrar en toda la obra, que es el abuso de las autoridades. ¿Para quién? Directamente lo dice, la raza indígena, como lo llama ella, ¿no? Bueno, en ese tiempo la idea, tenían la concepción de la idea de raza, ¿no? De esa manera, hoy día hablamos de la raza humana, ¿no? Pero bueno, en esa época le llamaban raza indígena, hay que tomarlo también desde la época. No te olvides que siempre hay que analizar una obra desde el pensamiento de la época, la forma como tenían los términos, los conceptos que manejaban desde esa época. Bien, algo que ella declara, pues, esta visión de protección hacia el indio. Amo con amor de ternura a la raza indígena, ¿sí? Ya, ellos tienen costumbres encantadoras, sencillas costumbres, ¿sí? Y están sometidos al abuso de estas autoridades, ¿no? Entonces, esa visión paternalista, la raza indígena no puede defenderse sola, necesita la protección de alguien. Y eso vamos a encontrar en la obra. En la obra se va a mostrar en varias ocasiones, ¿no? Por eso te decía que no podemos hablar de un indigenismo, porque en el indigenismo el protagonista es un personaje indígena. Aquí los protagonistas no son los indígenas, ellos van a ser defendidos, ellos van a ser ayudados, ellos son algo así como personas a las cuales son desválidas, no pueden protegerse por sí mismas, hay que ayudarlos, ¿no? Esa es la visión que Clorinda va a plasmar. Va a exaltar la figura del personaje ilustrado, ¿no? Las personas que sí han recibido una educación en las cuales no se muestra esta idea de la maldad o del maltratar a alguien, discriminar, no, ellos son los que van a defender. Y también está el otro grupo, los que van a abusar de su poder, de su autoridad. Entonces ya estamos empezando a armar los personajes, ¿no? Los grupos sociales también en esta novela. Algo que se menciona también es esto que te decía antes, muy parecido a lo que plantea González Prada, esa triada embrutecedora del niño, ¿no? El cura, el gobernador, el juez, por ejemplo. Bien, y con ello, pues, la autora obviamente denuncia los abusos los abusos hacia el indio. Bien, ella dice, repito, que al someter mi obra al fallo del lector, es decir, el lector va a juzgar, hágolo con la esperanza de que ese fallo sea la idea de mejorar la condición de los pueblos chicos del Perú. Lo que dice Clorinda Mato es, guardo la esperanza que al momento en que tú leas esta obra, ¿sí?, juzgues esta novela, ¿sí?, te quede la enseñanza, o esta novela te sirva para que con ello más adelante se pueda mejorar las condiciones de los lugares más alejados, de las personas que viven en las zonas más alejadas del país, donde no llega la justicia, donde hay abuso de parte de las autoridades. Eso es lo que está diciendo Clorinda Mato. ¿Sí?
Reina Mato lo señala así, como lo entendemos a partir de este fragmento de su proemio. Bueno, su proemio es un poco más extenso, hay otras cuestiones que vamos a encontrar en el proemio, algunas un poco más directas hacia, hacia algunos... hacia algunas autoridades. Te voy a presentar por aquí una. A mí también me sorprendió muchísimo en esa época. La voy a presentar aquí. Mira, este es el proemio. Es el proemio de Ave sin nido. ¿Ya? Y, por ejemplo, esta parte a mí me sorprendió mucho, ¿no? ¿Quién sabe si se reconocerá la necesidad del matrimonio de los curas, dice ella, ¿no? Como una exigencia social, ¿sí? A mí me causó mucha curiosidad esto. ¿Por qué dice esto? En el proemio me está haciendo tener bastante interés, ¿no? ¿Por qué ella dice, no? La necesidad del matrimonio en los curas. Lo vamos a ver en la obra porque se habla de una situación también que tiene que ver mucho incluso con el final de la novela. Los que ya han visto la novela, o mejor dicho, leído la novela, no visto, sino leído, ya saben a qué me refiero. Y los que no, espérense que en unos momentos lo sabremos. ¿Bien? Entonces, continuemos acá. Algo importante, la descripción detallada del lugar, ¿no? La plaza única del pueblo de Quillac mide 314 metros cuadrados y el caserillo se destaca confundiendo la techumbre de teja colorada cocida al horno y la simplemente de paja con alares de palo sin labrar, marcando el distintivo de los habitantes y particularizando el nombre de casa. Entonces empieza a describir aquí también los lugares y esa descripción es mucho más detalladas, ojo, mucho más detalladas. Obviamente no podemos poner toda la descripción que ella hace, pero sí son descripciones bastante detalladas. Por aquí te muestro un poquito, de repente por ahí puedes detener el video y lo puedes leer. Habla de la plaza, de la acera, cómo es el campanario, escribe todo, ¿no? El cementerio de la iglesia, todo, ¿no? ¿Ya? Ahí puedes encontrar, ¿ya? Bueno, hace toda una descripción, mira. Bueno, y ya después vamos a lo que sería, mira, todo un capítulo de descripción. Y la parte 2, ¿ya? Ahí ya empezamos con los personajes, ¿no? Y vamos a ver aquí, ya que se habla del personaje de la señora Lucía, ¿sí? Lucía y Fernando Mario, ¿sí? Bien, es un matrimonio que ha llegado recientemente aquí, ya que ellos son recién llegados al lugar. Mira, Fernando Marín es un señor que, bueno, está en estos negocios, ¿no? Por ahí de las minas también, ¿no? Bien, de pronto vamos a ver que en este lugar, y te va a describir a Lucía, más adelante vamos a ver la descripción de Lucía, pero llega un personaje que es Marcela, ¿no? Y ella desde el inicio va a hablar a Lucía pidiéndole un favor, ¿no? Implorándole prácticamente, ¿no? Dice, en nombre de la Virgen, señora, para el día de hoy a toda una familia desgraciada, ese que ha ido al campo cargado de las cacharpas del trabajo y que pasó junto a ti es Juan Yupanqui, mi marido, padre de 2 muchachitas. Ay, señoracha, mira, eso es una imploración, ¿no? Ay, señoracha, él ha salido llevando el corazón medio muerto porque sabe que hoy será la visita del reparto. El reparto era cuando les daban el dinero y tenían que devolver ese dinero, lo que te había explicado antes, ¿no? Hoy es la visita del reparto y como el cacique hace la faena del sembrío de cebada, tampoco puede esconderse porque a más del encierro sufriría la multa de 8 reales por la falla. Y nosotros no tenemos plata, le dice. Yo me quedé llorando cerca de Rosacha, su hijita, ¿no? Que duerme junto al fogón de la choza y de repente mi corazón me ha dicho que tú eres buena,
Mira, de pronto yo te vi y dije, ay, esa señora es buena, le voy a pedir ayuda, ¿no? Esa señora es buena, ¿no? Y sin que sepa Juan, vengo a implorar tu socorro. Por la Virgen, señoracha, ay, ay, ¿verdad? Le está pidiendo ayuda. Entonces está llorando también, ¿no? Está llorando. Y Lucía se conmueve, ¿no? Lucía se conmueve. Y aquí vamos a encontrar las intervenciones también de la narradora, ¿no? De la voz narrativa. Bien, él le pregunta a Lucía, le dice, ¿quién eres tú? Le dice, ¿no? ¿Quién eres tú? Soy Marcela, señoracha, le dice, ¿no? La mujer de Juan Yupanqui, pobre y desamparada, contestó, ¿no? Y le empieza a explicar, ¿no? Le va a explicar, bueno, ya no voy a leer toditito, pero bueno, tú puedes tener el video, lo puedes leer, si es que es de tu interés. Y le dice, no, mira, tú no sabes todo lo que ocurre acá porque no eres de este lugar, eres nueva en el lugar, ¿no? Como tú no eres de aquí, Niñay, no sabes los martirios que pasamos con el cobrador, el cacique y el tatacura. Ahí le empieza a explicar. Y le explica esta parte que también muchas veces es uno de los fragmentos más emblemáticos, ¿ya? Le dice que no han podido juntar el dinero, ¿no? Que Juan le dijo, ya, bueno, vamos a juntar el dinero, no importa, sí vamos a poder, y bueno, pues ella dice, al final no se pudo, la suegra murió en Navidad, el cura nos embargó la cosecha de papas por el entierro y los rezos, les cobra por el entierro y los rezos la cosecha de papas. Ella le dice, ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial dejando mi choza y mis hijas. Y mientras voy, ¿quién sabe si Juan de Lira muere? ¿Quién sabe también la suerte que a mí me espera? Porque las mujeres que entran de mita salen, y se detiene ahí, mirando el suelo, le dice. Lucía se espanta de esto, porque ella ha entendido a qué se refiere con eso, que las mujeres que entran a la casa parroquial de mita salen mirando el suelo. Lucía le dice, basta, no me explique, no me cuentes más. Lucía espantada, ¿no? Por la gradación que iba tomando el relato de Marcela. O sea, no solamente hay abuso en torno a tratarlos mal, a aprovecharse, de endeudarlos, sino también hay otro tipo de abuso, ¿no? ¿Bien? Entonces, por eso Lucía se alarma, ¿no? Cuyas últimas palabras alarmaron a la candorosa paloma, ¿no? Se refiere a Lucía, ¿no? Y los seres civilizados no encontraba más que monstruos de codicia y aún de lujuria. Aquí ya te das cuenta que se refiere con eso de mirando el suelo, ¿no? Y por eso Lucía le promete a Marcela, le dice, mira, yo voy a hablar con el cura, voy a hablar con el gobernador, voy a ayudarte, ¿no? Y pues Marcela le agradece. Vamos a ver que en esta última parte hay una intervención, ¿no? De la voz narrativa. Dice, los que ejercitan el bien con el desgraciado no pueden medir nunca la magnitud de una sola palabra de bondad. Una sonrisa de dulzura que para el caído, el infeliz, es como el rayo de sol que vuelve la vida a los miembros entumecidos por el hielo de la desgracia. Entonces tú te das cuenta aquí que es una intervención del narrador y vemos esa característica, ¿no? Bien, volvamos a nuestro material por aquí, ¿no? Bien, vamos a encontrar esta parte, ¿no? Hay esta explicación que le dice Marcela, el préstamo como medio de esclavitud, como te decía, con esto prácticamente los enganchan a una deuda impagable. La hipocresía de un religioso, por ejemplo, el Tatacura les embarga la cosecha por los rezos hechos al momento del entierro de la suegra, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver, pues, la alusión directa a ese mirando el suelo, que tiene que ver con el abuso, el acoso y el abuso sexual de las indígenas, ¿sí? En la casa parroquial, ¿ya? Muy bien, entonces encontramos esto.
¿Qué más vamos a encontrar en Aves sin nido? Bueno, luego vamos a encontrar, por ejemplo, ya, vamos de nuevo a esta parte. Permíteme aquí, un momento. Por ejemplo, la reafirmación de esa idea de la lujuria de este sacerdote que se llama Pascual Vargas, ¿ya? La vamos a encontrar también más adelante. Hay una escena donde ya Lucía ayuda a Marcela, va a hablar con el cura, con el gobernador, bueno, prácticamente le dicen, bueno, que no se meta en esos negocios que ellos hacen, ¿no? Porque es una costumbre de siempre, ¿no? Y un poco que se molestan de que ella quiere intervenir, pues Lucía no ve otra solución que preguntarle a Marcela, mira, ¿cuánto le debes al cura, no? Y Marcela le dice, le debo 40 soles, parece que es lo que le debe. Ella le da la plata y le dice, anda, llévala al cura, págale, porque si no, toda la vida vas a vivir endeudada con este hombre, ¿no? Y cuando Marcela va a ver al cura para pagarle, Marcela lleva a su hija, que se llama Margarita, que es su hija mayor. Su hija mayor es una jovencita, más o menos de 14 años aproximadamente, según lo que Marcela declara. Y cuando el cura ve a la chiquilla, cuando ve a Margarita, ¿ya? Vemos ahí esta escena, la vamos a leer, ¿sí? Marcela llegó con paso tímido y dio el saludo así, ¿ya? ¿Ya? Está saludando. Vamos a ver acá. Aquí, ya. Sí, no estaba proyectándolo, pero ya está. Entonces, vamos a ver que Marcela llega, saluda al cura, ¿no? Y le dice, Ave María Purísima, Tata Curay, y se inclina a besar la mano del sacerdote, enseñando a Margarita que hiciese lo mismo, ¿no? Y el cura, en ese instante, ¿sí? El cura se fija en Margarita, ¿sí? Se fija en Margarita, sin apartar la vista de Margarita, dice, sin pecado concebida. Y luego agregó, ¿de dónde me ha sacado, bribona, esta chica tan guapa, tan rojiza? Pues mi hija, Tata Curay, le dice Marcela. ¿Y cómo no la conozco yo? Preguntó el cura Pascual, agarrando con los 3 dedos de la derecha la mejilla, ¿no? de Margarita. Es que vengo poco por esta estancia, porque no he cumplido nuestra deuda, le dice Marcela, ¿no? O sea, como no he pagado, por eso no vengo mucho por aquí, ¿no? Y el cura le pregunta, ¿y cuántos años tiene? Yo he contado como 14, le dice Marcela, ¿no? Ah, entonces no le eché yo el agua, o sea, no la bauticé, ¿no? Porque hace 6 años recién que vine. Dicho de paso, este cura, el cura Pascual, es el cura que ha reemplazado a uno anterior que se llamaba Pedro Miranda y Claros, ¿sí? Y el cura le dice, y este año ya la pondrás al servicio de la iglesia, ¿no? Ya puedes entrar a lavar los platos y los calcetines, le dice a Margarita, ¿ya? Y mira cómo reacciona Marcela, le dice, como decía, cura, ¿no? ¿Por qué dice eso, no? Y tú, roñona, le dice, ¿cuándo haces la mita? ¿Te acuerdas qué pasaba cuando entraban de mita? Salían mirando el suelo, ¿no? Está diciendo, ¿no? No pones a Margarita ya, ¿no? A la casa parroquial para la mita, ¿no? Y tú, ¿cuándo haces la mita? Le dice también a Marcela, ¿no? ¿No te toca ya el turno? Dice, ¿no te toca ya el turno? Preguntó el cura, clavando los ojos en Marcela y palmeándole la espalda con un ademán confianzudo. Sí, cura, respondió temblorosa la mujer. Marcela está incómoda, ¿no? ¿Has venido ya para quedarte? Le dice el cura. Todavía no, señor. Ahora vengo a pagar los 40 pesos del entierro de mi suegra, para que quede libre la cosechita de papas. Y el cura se sorprende. Ah, que tenemos plata, ¿no? ¿Quién durmió anoche en tu casa? Le dice. ¿Qué le está insinuando el cura? O sea, ah, tienes plata. ¿Con quién te has acostado para tener plata? Le está diciendo, ¿no? Ya sabes a qué se está refiriendo el cura.
está ofendiendo a esta mujer, ¿no? Le está diciendo, ¿has conseguido plata? Con alguien debiste haberte, pues, tenido por ahí algo para que te dé dinero, ¿no? Por eso incluso le dice, ¿no? Alguna roña le has hecho a tu marido, ¿no? O sea, lo has traicionado con alguien para obtener ese dinero. Entonces, o sea, esa parte es bastante, digámoslo así, para el personaje de Marcelo. Imagínate que el cura le esté diciendo, tienes plata, ¿con quién te has dormido? ¿No? No voy a decir la palabra realmente. Es bastante degradante. Ponte en el lugar de Marcela, ¿no? O sea, es cura, ¿qué tiene, no? ¿Qué señor cura tiene, no? Y le insiste, no es solamente que se lo dice una vez y le insiste, le has engañado a tu marido, ¿con quién? ¿Quién ha dormido contigo en la noche, no? O sea, ¿qué tienes esa plata? Pero al final, ya tanto que le insiste, Marcela le dice, fue que Lucía le había dicho, si el cura te pregunta, dile que un buen cristiano te dio ese dinero, ¿no? Marcela le dice eso, un cristiano me dio el dinero, ¿no? Y el cura le sigue insistiendo, mira, y a pesar de que Marcela le dice, no hable así, tata cura, le dice, no hable así, ¿ya? Ya luego, Marcela le dice que fue Lucía quien le dio la plata. Como ya el cura había tenido un encuentro con Lucía cuando Lucía le fue a reclamar, o mejor dicho, le fue a pedir que no les cobren de esa manera, que les den más plazo, porque lo que fue a pedir Lucía es más plazo para que ellos puedan juntar el dinero y poder pagar. Ya el cura Pascual sabía quién era Lucía. Le había caído muy mal desde el inicio Lucía, porque la tomó como una entrometida, ¿no? En los negocios que hace el cura, en el negocio que hace el gobernador, ¿no? Entonces, al cura se molesta, ¿no? Y Marcela le dice, señor, me he vuelto, porque le da 50 soles, solo le debía 40, ¿no? Le dice, cura, me he vuelto, ¿no? Y el molesto, vuelto, ¿qué vuelto? Le dice, ¿no? ¿Qué vuelto? Voy a dar mi vuelto. Ya otro día te daré tu vuelto, le dice. Encima se queda con la plata, ¿no? Y se molesta, Lucía, dice, ¿no? Molesto, ¿no? Esta señora se está metiendo de nuevo, ¿no? Y molesto, pues, el cura. Entonces, vamos a encontrar esta situación, por ejemplo. Pero no son los únicos personajes en esta novela, ¿ya? Bueno, no solamente es Lucía, Fernando, el esposo de Lucía, que también va a aparecer en la obra, es una persona bastante, también igual que Lucía, bastante compasiva, es una persona, y aquí bastante interesante la relación que vamos a encontrar, la relación de pareja que vamos a encontrar, ¿no? De Lucía Marín con su esposo Fernando y de Marcela y Juan Yupanqui. Se tratan bien entre ellos, ¿no? No es como, vamos a ver que Lucía y Fernando tienen una relación de conversación, como de iguales, no es, mira, yo soy el hombre, tú me obedeces, mujer, vaya a la cocina. No, no es así. Es una relación de diálogo que vamos a encontrar allí en la obra. Es como algo así como un ejemplo a seguir que quiere poner Clorinda Mato de esa relación matrimonial, ¿no? Y también la de los indios, ¿no? De Juan Yupanqui y de Marcela, ¿no? También una relación horizontal. A diferencia de la relación que vamos a ver entre el gobernador, Sebastián Pancorbo, con su esposa Petronila, que va a ser una relación distinta, ¿sí? Ahí sí es una relación desigual, ¿no? Él es el que sabe, ella no, una relación desigual, ¿no? Entonces, aquí implícitamente también Clorinda Mato está abordando otro tema, no solamente el tema del abuso hacia el indígena, también un tema que tiene que ver pues, con lo que sería la relación matrimonial y también la relación, cómo es tratada la mujer también, ¿no? Entonces, bastante interesante lo que hace Clorinda Mato en esta novela. Otra de las escenas que vamos a ver también en Ave sin Nido tiene que ver pues con lo que te había mencionado de que Lucía
había ido a conversar con el gobernador, con el cura, para que les den una prórroga a Marcela, a Juan Yupanqui. Y luego de esa conversación, Lucía sale muy molesta porque no consigue ayudar a Marcela en esa ocasión. Entonces, vamos a ver una conversación que tiene el cura con el gobernador, donde ellos aman ya desde ese momento deshacerse de los Marín. El gobernador, que es Sebastián Pancorbo, dice: no faltaba más, francamente, mi señor cura, que unos foráneos viniesen aquí a ponernos reglas, modificando costumbres que desde nuestros antepasados subsisten. Y esas costumbres tienen que ver pues con ese cobro que les hacen a los indios, ¿no? Darles un dinero forzosamente para cobrarles, y cuando no tengan dinero, pues llevárselos a prácticamente una esclavitud, ¿no? Bien. Y vamos a ver que el cura dice: claro, ¿no? ¿Cómo van a modificar estas reglas, las costumbres que tenemos, ¿no? Y déles usted cuerda a esos indios, ¿no? Y mañana no tendremos quien levante un poco de agua para lavar los pocillos. Es decir, ¿quién nos va a servir? ¿No? Les damos un poco de libertad, ¿no? Que hagan lo que quieran, ¿no? No, 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 dice, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver qué decide, y lo dicen, ¿no? Hay que alejar a esos foráneos, francamente, ¿no? Y vamos a ver que el cura está de acuerdo, ¿no? El cura dice sí, ¿no? Así es que, realmente, es lo que iba a insinuar a usted, le dice, ¿no? Y gobernador, aquí entre nos, en familia, nos la pasamos regaladamente, y estos forasteros solo vienen a observarnos hasta la manera de comer, y si tenemos mantel limpio, y si comemos con cuchara, ¿no? Luego lanzan la idea siguiente, de deshacerse de ellos, ¿no? No tenga usted cuidado, le dice el gobernador. Señor cura, no tenga cuidado, estaremos unidos y la ocasión de botarlos de nuestro pueblo no se dejará esperar, repuso Pancorbo, ¿no? Y el cura le dice: pero tienes que tener cuidado, ¿no? Pero mucho sigilo en estas cosas, ¿no? Estos están bien relacionados y de repente podemos tener problemas, ¿no? Y bueno, de aquí ya ellos están planificando. Y es más, hasta están en contra de Fernando Marín, porque se acuerdan que Fernando había reclamado por querer suprimir, Fernando había pedido, ¿no? Que se supriman los repartos también, ¿no? Que era un abuso, ¿no? Que se le hacía a los indios. Bien, también, por ejemplo, aquí se alude esto, ¿no? Ya ahí puedes leerlo, ¿ya? Así es que el cura, el gobernador, con otros hombres de poder en el lugar, van a planificar, ¿ya? Van a planificar una agresión hacia los Marín en su casa, ¿sí? Donde esto va a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque va a fallecer Juan Yupanqui, ¿sí? Juan Yupanqui va a morir aquí, y Marcela prácticamente va a quedar tan mal que también va a fallecer, pero no fallece inmediatamente, ¿sí? A raíz de esto, los Marín van a poner una denuncia también, de aquí viene la parte de la justicia, ¿no? Ponen la denuncia, esto no va a caminar, ¿no? Y aquí se da una situación bastante incómoda para los Marín, se dan cuenta que la justicia no es justa, que el gobernador está manipulado también por los hombres los ricos hacendados del lugar, ¿no? Las autoridades hacen lo que se les da la gana con los indígenas, y pues todo aquí no funciona, ¿no? Ante todo esto va a surgir por ahí una luz de esperanza, cuando llegue un joven, que es el hijo justamente del gobernador, el hijo de Sebastián Pancorbo. Su nombre es Manuel, ¿sí? Manuel es diferente a su padre, hay que decirlo, eso sí. Manuel es diferente, es un muchacho leído, instruido, ¿no? Él tiene la idea de la justicia también, no está de acuerdo con lo que su padre está haciendo, ¿sí?
cuando conoce a Margarita se va a enamorar de ella. Bien, ahora vamos a ver una escena, como te dije, esas relaciones entre parejas, por ejemplo, que se presentan, una relación bastante horizontal entre los Marín, los Yupanqui, pero no es así en la relación con Sebastián Pancorbo y la mamá de este muchacho que te dije, Manuel, que se termina enamorando de Margarita. Por ejemplo, Sebastián Pancorbo, si bien es el gobernador, es un hombre que va a ser bastante manipulado en este lugar. Entonces, la esposa se da cuenta de eso, ¿sí? Su esposa Petronila se da cuenta y le dice, mira, vas a llenar de vergüenza a tu hijo, no hagas eso, ¿no? Estás persiguiendo, acosando a los Marín, esto va a terminar muy mal. ¿Ya? Ella se lo advierte, ¿y qué le contesta este señor? ¿No? Le dice, quítate mujer, tú siempre con esas cantaletas, le dice, ¿no? Francamente, las mujeres no deben mezclarse nunca en cosa de hombres, sino estar con la aguja, las calcetas y los tamalitos, ¿eh? Mira. Es decir, no, ustedes deben estar en la cocina, cosiendo, bordando, ¿no? En la costurería. No se metan en cosas de hombres, ¿no? Y por eso también le incomoda a este señor, pues, que Lucía Marín se haya, digamos, metido a hablarles en favor de los Yupanqui. Entonces vemos ahí unos pequeños momentos donde la autora está insertando la idea también, ¿no? Su idea con respecto a la situación de la mujer también en el Perú, ¿ya? Y vamos a encontrarlo también cuando describe esta señora, doña Petronila Hinojosa, ¿no? Que es la esposa del gobernador y es la madre de Manuel. Afortunadamente Manuel no es como él, ¿no? No es como Sebastián Pancorbo, ¿no? Y te dice que ella es una mujer muy, muy bondadosa, ¿no? Es una señora con un alma de oro, dice un corazón de oro, ¿no? Un alma de ángel dentro de esta señora, ¿no? Entonces, vamos a ver que también nos habla de Manuel, cómo es Manuel. Ya desde aquí encontramos cómo es Manuel. Manuel es diferente, ¿no? Es un muchacho, pues, que va a sacar las virtudes de su madre, dice, ¿no? Es el heredero de las virtudes de su madre, ¿sí? Y bueno, aquí da su opinión, entonces, sobre la situación también de la situación de la mujer, ¿ya? Y mezclado también pues con este tema bastante importante que es el abuso de las autoridades. Bien, esta parte ya la hemos visto, así es que vamos a una parte también bastante emblemática de la obra. Y estamos en esta parte de la obra donde vamos a ver que Marcela, como te había dicho, Marcela termina muy herida y Juan Yupanqui termina muerto cuando atacan la casa de los Marín. Un grupo de personas, una turba, quieren matar a los Marín. Esto incentivado, pues, obviamente por lo que había tramado el cura con las autoridades y los hombres de poder del lugar, porque les fastidiaba que los Marín se entrometan, ¿no? Entonces, termina muerto Juan Yupanqui y Marcela termina muy herida, a punto de morir. Ya casi en su lecho de muerte, Marcela se acerca a Lucía, o mejor dicho, llama a Lucía, y Marcela sabe que se va a morir, ¿ya? Y esta parte es donde vemos esto del lenguaje melodramático que te había mencionado, ¿no? De niña, y voy a morirme. Ay, mis hijas, palomas sin nido, sin árbol y sin madre. ¿Ya? Mira esa expresión, ¿no? Es una exageración del sentimentalismo, del dramatismo, ¿no? Pobre Marcel, estás muy débil, no te agites, le dice Lucía, ¿no? No quiero ahora repetirte discursos para probarte los misterios de Dios, pero tú eres buena, eres cristiana, le dice Lucía, ¿no? Sí, niña, y le dice Marcela, ¿no? Pero mira, ya, sí, niña, y ya está muy mal, muy agitada, ¿no? Si te ha llegado la hora de muerte, parte tranquila, le dice. Pero vamos a ver aquí un detalle. Esta parte que le dice Marcela
quiero revelarte un secreto, le dice, para que se pierda en tu corazón hasta la hora precisa. ¿Ya? Le quiere revelar un secreto. Profesora, ¿cuál es el secreto? Vamos a leerlo. No, no está el secreto. Profesora, no, nos dejan así, ¿no? Pero ¿dónde está el secreto? Tranquilo, todo en su momento. Dice que en el momento preciso se va a revelar el secreto. Obviamente que ya Lucía le dice, sí, mira, sí, yo te guardo el secreto. Marcela le dice algo en el oído, ¿ya? Le dice algo, no sabemos qué, aquí nos lo oculta, nos lo oculta la obra, ¿ya? Y después le dice, ¿no? Prometes, o sea, ya le contó. Profesora, no sé el secreto, todavía no sabemos. Bien, obviamente después de esto, como ya sabe que va a morir, llega el cura a confesar a Marcela. Profesora, el cura ese que tramó, sí, el cura, llega el cura. Bueno, Marcela antes de morir se confiesa ante el cura, y ahora el cura también va a saber el secreto, porque es un secreto de confesión. Pero obviamente el cura no va a poder decir nada porque es un secreto de confesión, pero ya sabe, ¿no? Y bueno, Marcela muere, ¿ya? Marcela muere, pobre Margarita, se queda sola, Rosalía, más chiquita, ¿no? Entonces, Lucía se va a comprometer a ser la cuidadora, la madrina de Rosalía y de Margarita. Ellas eran como sus hijas, ¿no? Y este muchacho, Manuel, que ya está enamorado de Margarita, él dice, no, yo tengo que limpiar esto que ha hecho mi padre, yo tengo que ganarme el privilegio, el honor de ser digno para ella, ¿no? Él no quiere cometer los errores que ha cometido su padre. Bien, porque es cargar con muerte, ¿sí o no? Porque ha muerto Juan Yupanqui. Este muchacho teme que Margarita lo desprecie porque, bueno, su padre ha estado inmiscuido en el asesinato de Juan Yupanqui y de Marcela, que son los papás de Margarita. Bien. En la segunda parte, mejor dicho, al terminar la primera parte, vamos a ver que la obra, la primera parte termina con la destrucción, o mejor dicho, la renuncia de Sebastián Corvo. Su hijo lo persuade para que renuncie y también para que no se involucre más en esta situación ya de muertes que se ha dado como el atentado hacia los Marín. Y también vamos a ver que el cura como que le viene un cargo de conciencia, incluso se enferma de fiebre tifoidea, y vamos a ver que en la segunda parte este cura termina muy mal, ¿no? Va a sufrir un accidente en caballo, el caballo empieza a dar corcovetas y pues se cae el caballo. El cura va a terminar muy golpeado y va a fallecer. Entonces, él es el que sabía el secreto de Marcela, obviamente el secreto de confesión, y también lo sabía Lucía, ¿no? Bueno, vamos a ver que llega otro gobernador, pero al final la justicia no se da porque acusan a un indio llamado Isidro Chambi, ¿no? Lo acusan, los verdaderos culpables no van a prisión, ¿no? Entonces, Fernando se da cuenta de que no va a caminar esto, la justicia en este lugar no existe. Vamos a ver una situación, pues, de injusticia total y peor aún, pues, se va a acrecentar el temor, ya que Lucía de embarazada. Entonces, con Lucía embarazada, el temor es peor si es que hay otro atentado mucho mayor. Entonces, Fernando Marín decide, bueno, como ya se van a hacer cargo de Margarita, de Rosalía, decide irse de Quillac, se va con Lucía, deciden tomar un tren para ir hacia Lima, planean educar a las niñas, incluso en el extranjero, ¿sí? Pero Manuel, como te dije, Manuel estaba enamorado de Margarita, y Margarita también se enamora de Manuel, aunque no le dice nada, ella es muy tímida, muy reservada, ¿sí? Así es que los Marín van a organizar una fiesta de despedida,
también para convencer a las autoridades de liberar al campanero Isidro Chambi, que en realidad no era el principal, la persona, pues, culpable, ¿no? ¿Ya? Así es que, bueno, se van, pero van a tener un problema, ¿no? Se les presenta aquí un problema con el tren se descarrila cuando se están yendo hacia Lima y se van a tener que quedar en Arequipa, ¿sí? ¿Ven? El tren en el que iban los marines sufre un accidente, afortunadamente ninguno sale herido ni nada, así es que se salvan a los pasajeros y bueno, los marines se van a tener que hospedar con las niñas, con Margarita, con Rosalía, en Arequipa, ¿no? En el Hotel Imperial, si no me equivoco, el Hotel Imperial. Manuel, que se va a armar de valor para pedir la mano de Margarita, los alcanza en Arequipa. El decidido, ¿sí? Va a pedir a Margarita, quiere que los marines le otorguen la mano de Margarita para poderse casar con ella, ¿sí? Pero aquí vamos a ver un diálogo en el cual, pues, obviamente, Fernando le pregunta, ¿no, joven? ¿Está seguro? Mire, esta situación que ha pasado, padre es el responsable, es uno de los responsables de la muerte de los padres de Margarita, ¿no? Esta situación, pues, es complicada. Vamos a ver esta parte, ¿sí? Hemos llegado a esta parte final ya de la obra, vamos a leerlo, bastante interesante, ¿sí? Bien, Manuel muy nervioso, ¿no? Le dice, señor Marín, ¿no? Amor Margarita, he venido a pedirle su mano. Mira, estos 3 puntos suspensivos quiere decir que él como que deja de hablar y está nervioso, ¿no? Y bueno, pues Fernando Marín le dice, Manuel, tendría yo sumo placer, pero don Sebastián, o sea, su padre, ¿no? Ya, y Manuel lo interrumpe, le dice, ya sé, señor, ya sé su argumento y es necesario que comience por destruirlo, ¿sí? Yo no soy hijo de Sebastián Pancorbo. Aquí Manuel nos confiesa que él no es hijo del gobernador Sebastián Pancorbo. Sebastián Pancorbo es su padrastro, ¿sí? Una desgracia, el abuso de un hombre sobre la debilidad de mi madre me dio el ser. Mira lo que está confesando aquí. El abuso de un hombre sobre la debilidad de mi madre me dio el ser. O sea, yo soy producto de un engaño de un hombre hacia mi madre o de, no nos queda claro de qué tipo de abuso, a qué tipo de abuso se refiere. Estoy ligado a don Sebastián por gratitud, porque al casarse con mi madre, estando yo en su seno, le dio a ella el honor y a mí me prestó su apellido. Es decir, Sebastián Pancorbo se casó con mi madre ya habiendo nacido yo, ¿no? Me dio su apellido, es mi padre, pero en realidad no es originalmente, no es padre de procreación, digámoslo así. Y bueno, ahí se sorprenden todos, ¿no? Bueno, Margarita feliz, dice, ay, qué bien, ¿no? Qué bien, entonces ya no lo debo odiar, ¿no? La hidalguía de usted nos obliga a usar el derecho que legó Marcela antes de su muerte, le dice. Así, y que le confió en secreto a Lucía, responde Fernando, con gravedad. Me place, don Fernando. El hijo no es responsable en estos casos y debemos culpar a las leyes de los hombres y en ningún caso a Dios. Así es. Manuel, bajando algo la voz y aún la mirada avergonzada, dijo, bueno, entonces aquí Fernando le está diciendo, bueno, joven, entonces díganos quién es su padre. Ya que Sebastián Corvo no es su padre, entonces díganos, ¿no? Aquí confiesa Manuel, su padre fue el obispo anterior de Quilla, Pedro Miranda y Claro, antiguo cura de Quilla. ¿Ya?
Don Fernando y Lucía palidecieron como sacudidos por una sola corriente eléctrica. La sorpresa anudó la palabra en la garganta de ambos y reinó un silencio absoluto por algunos momentos. Silencio que rompió Lucía exclamando: Dios mío, dice Lucía, ¿no? Y las coyunturas de sus manos entrelazadas crujieron bajo la forma con que la emoción las unió. ¿Te imaginas? En ese momento él dice, bueno, mi papá no es más en Pancorbo, ya me puedo casar con Margarita, mi padre es un obispo, y ellos, ¡oh! Si yo fuera Manuel diría, bueno, se sorprenden porque mi padre fue un obispo, claro, se espantan por ello, ¿no? Pero en realidad no es solamente eso. La mente de don Fernando pasó como una ráfaga el nombre y la vida del cura Pascual y se dijo: ¿la culpa del padre tronchará la dicha de dos ángeles de bondad? Y como dudando aún de lo que había oído, preguntó de nuevo: ¿quién ha dicho usted? ¿No ha dicho usted que fue su padre? Y Manuel va a responder, ¿no? Que fue, pues, el obispo, claro, señor. Don Fernando, acercándose al joven y estrechándolo contra su pecho, agregó: usted lo ha dicho, don Manuel, no culpemos a Dios, culpemos a las leyes inhumanas de los hombres que quitan al padre, el padre al hijo, el nido al ave, el tallo a la flor. Manuel, Margarita, ave sin nido, interrumpió Lucía, pálida como la flor del almendro, sin poderse contener, y gruesas gotas de lágrima resbalaron por sus mejillas. ¿Por qué lloran, no? ¿Por qué llora Lucía? ¿Por qué llora Lucía? Mira, Manuel no alcanzaba a explicarse por qué todo este cuadro, ¿no? de llanto, ¿por qué? Margarita estaba muda, temblaba como la azucena. La palabra de don Fernando debía finalizar aquella situación de agonía. Ya Fernando le va a decir por qué están así, por qué se han puesto así al escuchar el nombre del padre. Y bueno, hay cosas que anonadan en la vida. Valor joven, infortunado joven. Marcela, en los bordes del sepulcro, confió a Lucía el secreto del nacimiento de Margarita, quien no es más que la hija, no es la hija del indio Juan Yupanqui, sino del obispo Claro. Si Manuel es hijo del obispo Claro, Margarita es hija también del obispo Claro, que cometió un abuso contra Marcela Yupanqui. Entonces, vemos esta situación de estos jóvenes que se han enamorado, pero ahora se acaban de enterar que son hijos de un mismo padre. Y ellos dicen, mi hermana, Manuel mira a Margarita, y Margarita mira a Manuel, mi hermano, son hermanos. Dijeron a una voz Manuel y Margarita, cayendo esta en los brazos de su madrina, cuyos sollozos acompañaban el dolor de aquellas tiernas aves sin nido. Y ahí va a terminar nuestra obra. Visión romántica del destino, ¿no? Infortunado joven, la idea del destino. El dato revelador, ¿no? Son hijos de un mismo padre y que este padre era un cura, ¿no? Y el sentimentalismo al final, este lenguaje lírico, ¿no? Las tiernas aves sin nido. La obra termina de esa manera, con este dato revelador, y ya conocemos lo que le confesó Marcela en su lecho de muerte a Lucía. Bien. Por eso ahora entendemos el proemio, ¿no? El proemio que decía, quizá al terminar la última página de esta novela, nos replanteemos
si de repente pues, los curas deberían acceder al matrimonio o en todo caso también pues vigilar más a las autoridades, ¿no? Especialmente en los pueblos más lejanos, dice Clorinda Mato, ¿no? Que es donde a menudo pues no se supervisa que se cumpla la ley. Esto es lo que plantea Clorinda Mato. Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a pasar a resolver nuestro boletín. Vamos a nuestra práctica dirigida el día de hoy. Espero que la obra nos deja mucho que pensar, mucho que también que comparar, ¿no? Comparar podemos, con la realidad, o cuánto de ello ya no hay, felizmente, quizá lo malo, cuánto de lo malo sigue existiendo, porque recuerda que ese es el objetivo también que plantea el realismo, ¿no? Es, miramos el pasado para proyectarnos en para ver este presente y también proyectarnos hacia un futuro, ¿no? Bastante interesante lo que el realismo planteaba a través también del análisis del método, con el método de analizar la realidad, mirar un problema, describirlo, plantear una hipótesis, ¿no? Y sale la famosa novela tesis. Bien. Pregunta número 1. Selecciona los enunciados correctos con respecto a la obra de Clorinda Mato de Turner. A ver, es considerada precursora de la narrativa indigenista. Recuerda que ella y Manuel González Prada son considerados, pues, precursores de la narrativa indigenista, definitivamente, esto es verdadero. Rechaza la influencia ideológica de Manuel González Prada. Veíamos que planteaba también esa triada, ¿no? Que mantenía o que mencionaba González Prada en su discurso en el Politeama, la triada embrutecedora del indio, ¿no? El cura, el juez y el gobernador, ¿no? A esto le agrega Clorinda Mato el cacique también, ¿no? Bien, entonces no rechaza la influencia de González Prada, falso. Recurre a algunos elementos naturalistas y románticos. Elementos románticos, por ejemplo, esto del melodrama, sentimentalismo. Naturalista, porque se explora un tema sórdido para la época, que es el abuso sexual, por ejemplo. Plantear este tema del abuso sexual, que es el abuso sexual por parte de un cura, ¿no? Era algo, pues, jamás pensado en ese momento, como te dije, Clorinda Mato, esta obra y por otros artículos, ideas que ella va a plasmar, incluso le llegan a excomulgar de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica. Así es que vamos a encontrar, sí, esto de lo naturalista, sí, con este tema sórdido del abuso sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Bien? Abandona esa perspectiva idealizada y paternalista del indio. Vamos a encontrar aquí que hay una visión idealizada del indio. Si te das cuenta, este indígena, y bien ella menciona algunas expresiones, no inserta el quechua por si acaso, pero sí intenta como copiar señoracha cuando dice, ¿no? Niñay, ¿no? Por ahí algunas expresiones, pero todavía estos personajes tienen un lenguaje, ¿no? Como estándar, un lenguaje que no es acorde con la realidad de la época, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una visión idealizada, ¿no? Son personajes que no tienen una pizca del malo, ¿no? Está aquí lo maniqueo, ¿no? Están los buenos por un lado, están los malos, los buenos son buenos, los malos siempre malos, ¿no? Por ahí vamos a encontrar al indígena mostrado como un personaje completamente como si fuera un niño inocente de todo totalmente, no se da cuenta de la vida, no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, por eso hay que protegerlo, hay que enseñarle, no sabe, esa visión paternalista del indio que expone Clorinda Mato se ve en esta obra. Entonces, por eso hablamos de una visión paternalista, como que si el poblador indígena es un poblador que no puede por sí mismo. Entonces, eso es una visión todavía hacia abajo, es verdad, pero no es una visión hacia abajo
con la finalidad de degradar, sino de decir, mira, no pueden, yo tengo que ayudar, el hombre intelectual tiene que ayudar, ¿no? Tiene que guiar. Esa es la visión paternalista. Es como un papá protegiendo a su hijito, ¿no? Mira, él no sabe, yo lo protejo, ¿no? Algo así. Entonces sí hay una visión paternalista, ¿ya? Sí hay una visión paternalista, no abandona entonces esa perspectiva, sí hay. Así es que por eso es falso. Utiliza por momentos un lenguaje sentimental y artificioso. Bueno, esto lo hemos notado muchísimo, ¿no? Obviamente que sí. Inserta el melodrama, los diálogos, en los diálogos de sus personajes, esta forma de expresión bastante metafórica también, ¿sí? Bastante sentimental. Muy bien, sería acá la B. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. En relación con la obra Ave sin nido de Clorinda Mato, elija los enunciados correctos. Es una novela dividida en un proemio y 2 partes. Eso es verdad, correcto. El narrador es omnisciente, sí, sabemos que es un narrador omnisciente, está fuera de la historia. Y se entromete en el relato, claro, da su opinión, ¿no? Da su opinión, ¿sí? En varias ocasiones. Yo te he presentado un caso, ¿no? Un momento nada más, pero en realidad en toda la novela interviene el narrador, da su opinión, ¿no? Da su opinión, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Cuando habla del obispo, por ejemplo, ¿no? Parece una víbora lujuriosa, dice por ahí, interviene, da su opinión constantemente. Bien, se presenta un pueblo imaginario ambientado en los Andes. Sí, es un pueblo imaginario, es Quillac no existe, obviamente, ¿ya? Tiene todas las características de los poblados alejados, ¿no? De nuestro país, de la zona andina. En su lenguaje se combina palabras del castellano y del quechua. No. Recuerda que hay algunos términos por ahí, pero no es netamente quechua, es como un español quechuizado, todavía sigue siendo español, ¿no? Niñay, ¿no? Curaí, ¿no? Kira, cuando dice niñay, de niña, ¿no? Y curaí, de cura, ¿no? Entonces sigue siendo un español, ¿no? Quiere por ahí un poco parecerse al lenguaje que supuestamente utiliza el personaje del Ande, pero no es quechua, ¿no? Bien, el tema central es la educación como solución al problema del indio. Ojo, no es la educación. Aquí se plantea la idea del abuso, ¿sí? Se denuncia el abuso de las autoridades y la explotación hacia el indígena, ¿no? Entonces, aquí sería la 1, la 2 y la 3, la A. Pasemos a la pregunta número 3. Respecto a los personajes de Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, marca la alternativa que muestra una relación correcta. A ver, Fernando Marín. ¿Fernando Marín sería joven estudiante? No. Recuerda que él es el esposo de Lucía, ¿verdad? Entonces sería aquí la E, administrador y esposo de Lucía. 1E. Manuel. Manuel es el que se enamora de Margarita, es un joven que es el hijo de Sebastián Pancorbo, entonces, joven estudiante de Derecho, ¿no? Él, por ejemplo, llega a Quillac, conoce la situación de los Marín, lo que ha pasado con su padre, entonces él quiere que su padre enmiende, ¿no? Esto trata de convencerlo. Lucía sería la que apoya a Marcela para pagar su deuda. Sebastián Corvo es el gobernador del pueblo de Quillac y Margarita, pues, es la hija de Marcela y termina huérfana, ¿no? Sería acá entonces la clave 1E, 2A, 3C, 4B, 5D, la C de casita. ¿Muy bien? C de Clorinda Mato. Vayamos a la número 4. Pregunta 4. Sobre el argumento de la obra, vamos a ordenar entonces los acontecimientos, ¿sí? A ver, Manuel pide la mano de Margarita, pero ambos descubren que eran hijos de Pedro Miranda y Claro, antiguo cura del pueblo. No, esto se da al final, ¿no? Debe terminar con la 1. Ah, profesora, si termina con la 1, ¿es la D o es la A? A ver, el cura Pascual Vargas y el gobernador Sebastián Pancorbo se reúnen con los nobles de Quillac para acordar un atentado contra los esposos Marín. ¿Ya? Eso se da más o menos al inicio, pero y algo antes de eso, ¿no? Cuando Marcela le pide a Lucía que la ayude. Marcela, esposa de Juan Yupanqui, acude a la casa de Lucía para solicitarle ayuda para poder pagar sus deudas, ¿no? Aquí, entonces empezaría con la 3. Muy bien, luego, ¿qué seguiría? Seguiría la 2, ¿no? El
cura confabulando pues con el gobernador y los hombres ricos de Quillac, los poderosos, ¿no? Luego ya se del atentado, ¿sí? El atentado, entonces sucede un atentado en la casa de los Marín, donde mueren varios indios, incluyendo a Juan Yupanqui y Marcela. Luego, Manuel confronta a su padre, Sebastián Pancorbo, y lo obliga a que renuncie al cargo de gobernador. Esto se da hacia el final de la primera parte. Y ya después vamos a ver, pues, que Manuel confronta a Manuel pide la mano de Margarita. Ambos descubren que eran hijos de Pedro Miranda, antiguo cura del pueblo. Sería acá la de edad. ¿Bien? ¿Está? Bien, vamos a la pregunta número 5, penúltima pregunta. A ver, su plan fue desconcertado en lo absoluto, pero su corazón quedó interesado, de hecho, por la familia de Marcela y estaba resuelta a protegerla contra todo abuso. Su corazón de paloma sintió su amor propio herido y la palidez sombreó su frente. En aquel momento era preciso una salida decisiva. Esta la halló Lucía en la energía con que respondió. Esta realidad, señores, es el momento en el que Lucía está conversando con el gobernador, con el cura, y ellos le dicen, no, señora, por favor, es de costumbres antiguas, seguimos cobrando siempre. Por favor, mire, con esto de los ferrocarriles, el contexto histórico de la época, ¿no? Con esto de los ferrocarriles, ¿no? Ya no va a haber plata para nosotros y tenemos que sacar plata de algún lado, ¿no? Por eso, prácticamente le dijeron que por eso, pues, estamos, cobrando a los indios, ¿no? De ahí sacamos plata, ¿no? Y Lucía decepcionada dice, triste realidad, señores, y bien vengo a persuadirme de que el vil interés ha desecado también las más hermosas flores del sentimiento de humanidad en estas comarcas, donde creía hallar familias patriarcales con clamor de hermano a hermano. Nada hemos dicho, y la familia del indio Juan no solicitará nunca ni vuestros favores ni vuestro amparo. Al decir estas últimas palabras con calor, o sea, con emoción, molestia, mejor dicho, ¿no? El calor del momento se refiere con ofuscación. Los hermosos ojos de Lucía se fijaron con la mirada del que da una orden en la mampara de la puerta. Los dos subpotentados de Quillac se desorientaron con tan inesperada actitud y no viendo otra salida para reanudar una discusión de la que por otra parte estaba en sus intereses huir, tomaron sus sombreros, ¿no? Bueno, Lucía se entrevista con ellos llegan, hablan con ella, le dicen, no, señora, no se va a poder. Entonces Lucía dice, ya, bueno, señores, no hemos dicho nada, listo, miro la puerta, ya, váyanse, ¿no? Es algo como decir, váyanse. Y bueno, pues agarran sus sombreros y se van, ¿no? Respecto al fragmento anterior de la novela Vecin Nido, entonces, ¿qué podemos encontrar? A ver, ante los abusos de los indios, los indios se defienden a sí mismos, en este caso. Recuerda que en la obra no nos dice que los indios se defienden a sí mismos, esto sería incorrecto, ¿verdad? Ya. Lucía representa la renovación social, pues propone la transformación. Lucía, ojo, representaría en este caso la clase burguesa, limeña puede ser, ¿no? Ilustrada, paternalista, quien aparece como un personaje salvador, ¿sí? ¿Ya? Un personaje salvador. La escritora plantea una visión paternalista del indio, eso es correcto. Ya hemos explicado esto del paternalismo, ¿verdad? Los dos potentados de Quillac son el cura y el gobernador. Claro, esta es la conversación que se da entre Lucía con estas autoridades. ¿Bien? Entonces estaría aquí la 3 y la 4, ¿ya? La 3 y la 4, las dos últimas. Bien, entonces sería acá la A. Y la pregunta número 6. El año pasado, repuso la India con palabra franca, nos dejaron en la choza 10 pesos para 2 quintales de lana. Ese dinero lo gastamos en la feria comprando estas cosas que llevo puestas, porque Juan dijo que reuniríamos en el año Bellón a Bellón. Ya sabes después qué pasó, ¿no? Murió la suegra, pudieron, el tatacura les embarga la cosecha de papas. Bueno, ahora tengo que entrar de mita. ¿Quién sabe si Juan del Liro muere? Y esta parte que ella menciona, ¿no? En ese lugar, en la casa parroquial, las mujeres salen mirando el suelo. Del anterior fragmento se deduce que el personaje que habla es, obviamente es Marcela, ¿verdad? Bien.
menciona que hay una injusticia, ¿no? Una injusticia, pero vamos a ver que también menciona que el esposo va a ir a estas faenas, no pueden pagar el dinero que les han dado, y pues esa parte final a la de la lujuria del sacerdote, ¿no? Entonces, Marcela hace una alusión indirecta a la lujuria del sacerdote del pueblo. Recuerda que después de esta parte ya Lucía le dice, no hables más, no hables más, por favor, ¿no? Ya ella se imagina ya lo que está pasando en este pueblo con respecto a este tema, ¿no? Muy bien, entonces terminaríamos ahí la C de casa, terminamos así nuestra sesión de clase, muchas gracias. La próxima semana, recuerda, tenemos otro tema ya vinculado a la narratología, no te vayas a perder el tema de la próxima semana, por favor, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídate mucho.